En una de las mañaneras, la presidenta fue cuestionada sobre si iba a haber una reforma fiscal 2025. Ella completamente de acuerdo en el tema de que sí, no mencionó si de forma, de fondo, no hizo ningún comentario adicional, pero sí mencionó que hay muchos medios todavía para el tema de la fiscalización. Ese medio de fiscalización es la carta de invitación. Y cuidar no solamente la carta de invitación, sino otro medio que hemos visto mucho en la práctica, el tema de suspensión temporal de los sellos. Que no hay mayor presión que esa para cualquier persona que lleve a cabo actividades comerciales. No poder facturar es no poder cobrar. Claro. ¿Sí? Y el negocio completamente paralizado. Hablemos Derecho con PDLC. The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Empezamos año y con el año, como siempre, es importante saber cuáles son los impactos fiscales, qué es la reforma fiscal, cuáles son los impuestos que vamos a tener, qué modificaciones hay para el tema de la contabilidad. Todo eso de lo que no podemos escapar y que todos los años tiene un pequeño cambio, tiene una pequeña modificación, algo que tenemos que tomar en cuenta para nuestro día a día. Y para hablar de esto nos acompaña mi amigo, mi socio Luis Solís. Socio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación, y siempre estos temas para mí son fantásticos, hablarlos y exponerlos. Maravilloso, Luis. Cuéntanos un poquito, perspectiva fiscal 2025. Ha salido en las noticias desde el año pasado, finales, con nuestra nueva presidenta. Reforma fiscal. ¿Hay reforma fiscal? ¿No hay reforma fiscal? ¿Qué es reforma fiscal? Vamos a empezar a hablar para todos estar hablando y entendiendo lo mismo. ¿Por qué no empezamos desde ahí? Claro, lo importante de entender de reforma fiscal es eso, entender qué incluye la reforma fiscal, ¿no? ¿Qué impuestos están inmersos en la reforma fiscal y qué leyes están? La ley del ISR, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IEPS. Todos estos impuestos, incluida la resolución miscelánea fiscal, incluyen este paquete fiscal que todos los años se intercambia y se autoriza, ¿no? Ahora bien, considerando esta situación, ¿qué cambios han existido? No solamente este año, sino también tomando en cuenta los últimos 2 sexenios, ¿sí? Lo que ha modificado en los últimos años es lo que es relativo a los gastos, lo que conocemos típicamente como las deducciones fiscales. ¿Qué es lo que buscan con ello? Es aumentar los requisitos. Antes tenías un requisito para el tema de las cuentas incobrables, pero ahora puede ser que tengas requisitos adicionales. Eso puede hacer que se te complique un poco más cumplir con esa deducción fiscal que usualmente puedes tener, ¿sí? En consecuencia, puedes tener un gasto que sí lo erogas financieramente, pero como no cumple con los requisitos que cada año agregan, no deducible, ¿y qué va a hacer? Vas a tener una mayor utilidad y en consecuencia un mayor pago de impuestos. Podemos entender que para este año, y entiendo para 2025, es parte de algunos pequeños cambios que van a existir. Y tomé como referencia años anteriores porque eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Si hablamos de reforma fiscal real, ese ha sido uno de los cambios que han venido sucediendo con los años. Otro cambio que puede entrar dentro de este panorama de reforma fiscal es tener obligaciones de forma adicionales. Las famosas declaraciones, ya sea informativas o una declaración que ya existía con ciertos parámetros, pero ahora va a cambiar en su contenido o tal vez en su forma. Eso es lo que hoy podemos entender como reforma fiscal, ¿sí? Otro ejemplo muy importante es, en los últimos años, siempre ha existido un régimen fiscal para las personas físicas que lo que busca es llevar los informales a la formalidad, ¿sí? No sé si recuerdas al RECICO, al régimen de incorporación fiscal, que es el famoso RIF, y muchos más años atrás, el tema de pequeños contribuyentes y régimen intermedio. Eso ha sido también el cambio de día con día. ¿Qué hacen? ¿O qué hace la famosa reforma fiscal de cada año? Modificar qué es deducción, qué es ingreso, en qué momento se utiliza cada cosa. Le cambian ciertos parámetros como tal, pero meramente cuestiones de forma que claramente que no son atendidas se convierten en cosas de fondo, ¿no?
es importante entender que eso es hoy lo que se conoce como reforma fiscal. No hay un cambio más trascendental de fondo que podamos decir, Mauricio, pongámonos muy, muy serios que este cambio va a ser radical para este 2025, ¿no? Entonces, creo sería el primer punto en el panorama de entender reforma fiscal como tal. Perfecto, Luis. Entonces, sin duda es fundamental hacerle caso a estas pequeñas cosas, poner atención a los cambios pequeños de forma que pueda haber para que no se conviertan en sustancia y no se conviertan en un cambio de fondo o en una consecuencia por algo de fondo, porque pues en automático cae sin incumplimiento y al final se va a traducir en pesos y centavos para los contribuyentes. Mucho se hablaba, Luis, también de una reforma constitucional y mucha gente con el afán de bajar su base gravable para efectos de ISR, pues lleva a cabo una práctica que conocemos como operaciones inexistentes, compra de facturas o como le podamos llamar. ¿Viene por ahí alguna reforma o ya existió una reforma en relación con esto? Platícanos un poquito. Claro, lo trascendental de este tema es que ya esta situación ya está a nivel constitucional, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación está dividido el tema de operaciones inexistentes y el tema de defraudación fiscal, ¿no? Ya conocemos la práctica incluso. Y ya viene de tiempo atrás. Ya viene de tiempo atrás, no es algo nuevo, no hay ninguna modificación como tal. La modificación es, se subió algo fiscal de fondo, del decir facturas falsas. Ese tema es el que se traduce como, o el que se concatena tal vez con el tema de defraudación fiscal y de operaciones inexistentes. Creo que le falta andamiaje, le falta contenido, ¿no? Para poder concatenar una cosa con la otra. Una cosa son facturas falsas, incluso podemos ver un poco de historia de facturas falsas, el concepto que se manejaba cuando teníamos las facturas en papel, que era la factura apócrifa, ¿no? Los que estuvimos manejando mucho factura papel, sabemos de ese concepto, no me van a dejar mentir los contadores que lo manejaron cuando iban con su impresor autorizado y se emitían en papel. Entonces, creo que le falta ahí mucho andamiaje por generar para que ambas cosas puedan concatenar perfectamente como tal. Pero sí, es un tema trascendental para 2025. ¿Por qué? Porque ya entendíamos que el tema de operaciones inexistentes y defraudación fiscal no conllevaba el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, ese tema cambia a raíz de este tema de la modificación constitucional. ¿Es algo a considerar en 2025? Sí. Trascendental, mucho como tal. Creo que esa es la gran noticia en materia fiscal para 2025 y creo que iría con la mano con el tema de la fiscalización, ¿no? Sí, antes de entrar en el tema de la fiscalización, este tema es importante, aunque, como bien lo mencionabas, falta todavía camino por recorrer, falta regular, falta este andamiaje del que hablabas para poder darle y dotarle de la fuerza que requiere para poder realmente atacar este problema de fondo, hablando desde la perspectiva de la fiscalización y la recaudación, ¿no? Hablabas de los métodos de fiscalización y es aquí donde no hay contribuyente que no le dé miedo recibir un correo del SAT, una carta del SAT, una visita de alguien del SAT. Claramente no es alguien que te ponga feliz al momento de verlo o recibirlo en tu casa. Luis, platícanos un poquito qué pasa con esto y por qué es que se genera tanto miedo, por qué todos tenemos este sentimiento cuando vemos que algo llega de parte del SAT. Claro. Ya el terrorismo fiscal no es nuevo, ¿no? Ya viene muchos años trabajando con nuestras mentes respecto a esa situación de recibir un correo electrónico, recibir una notificación vía buzón tributario, pero todo ello a través de un método llamado carta invitación, ¿no? No es lo mismo y es bueno entenderlo, es bueno recapitularlo, es bueno volverlo a analizar. ¿Qué es una carta invitación y qué son los medios, las facultades de comprobación por parte de la autoridad, ¿no? La carta invitación es un medio preventivo para que el contribuyente se autocorrija, ¿sí? Pero parece un medio preventivo para que te corrijas
pareciera como a fuerza, ¿no? Que ha generado mucho terror y que ha sido para la autoridad fiscal muy benéfico, porque es poca inversión y mucha recaudación. En cambio, las facultades de comprobación hemos visto que históricamente han sido muy lentas y han dado tal vez poco resultado, ¿no? Por eso el cambio del método. En una de las mañaneras, la presidenta fue cuestionada sobre si iba a haber una reforma fiscal 2025. Ella completamente de acuerdo en el tema de que sí hay que hacer una reforma fiscal. No mencionó si de forma, de fondo, no hizo ningún comentario adicional, pero sí mencionó que hay muchas posibilidades y hay muchos medios todavía para el tema de la fiscalización, ¿no? Ese medio de fiscalización es, y lo hemos visto a lo largo de los años, es la carta de invitación. Entonces, traduciendo un poquito y conociendo un poquito la historia y traduciendo un poquito lo que dice la presidenta, pareciera que las cartas de invitación van a aumentar a través de los cruces de información que tiene la autoridad. Los famosos XML, donde te dicen, declaraste esto, pero la realidad es que tienes esto. Creo que podemos fortalecer, y creo que es un gran tema, fortalecer esos mecanismos para la empresa, para hacerlo de manera preventiva y cuidar no solamente la carta de invitación, sino otro medio que hemos visto mucho en la práctica que ha utilizado mucho la autoridad fiscal, llamado el tema de suspensión temporal de los sellos. Que no hay mayor presión que esa para cualquier persona que lleve a cabo actividades comerciales. No poder facturar es no poder cobrar, ¿sí? Y el negocio completamente paralizado, ¿no? Entonces, en mi pensamiento, en mi óptica, esos dos vehículos serán los vehículos del 2025 a la segunda potencia. Si los vimos mucho en 2024, los vamos a ver tal vez el doble en 2025. Entonces, la misma presidenta, al decir que hay más oportunidades de fiscalización, esos son los dos caminos que conocemos y son los dos caminos que tendremos que cuidar para este 2025. Pues, a ver, sin duda es fundamental y lo hemos hablado muchas veces, Luis. En PDLC como firma tenemos un gran equipo de litigantes, tenemos un gran equipo de gente que soluciona problemas, pero sin duda de lo que más nos gusta hacer es preverlos, es prevenirlos, es estar un paso adelante, es esa anticipación que hace que todo se mantenga como está, que todo se mantenga, déjame decirlo así, en paz y que podamos seguir llevando a cabo actividades de manera regular. Y para esto es fundamental contar con un equipo como el tuyo, es contar con un equipo que te ayude a no nada más analizar las modificaciones de forma que pudo haber tenido un nuevo paquete fiscal para el ejercicio 2025, sino poner en orden la casa. Y en caso de que haya algo que no tengas en orden, saber qué tan en desorden está para saber por dónde puede llegar y poder empezar a anticiparse también a una posible consecuencia por una carta de invitación. Porque, a ver, yo creo que si algo pasa con el SAT es que cada vez se sabe más los trucos de los empresarios. Cada vez es más evidente por dónde atraparlos. Cada vez... porque hay cosas muy burdas, porque la gente tiene un exceso de confianza en cómo hace las cosas y mucho el mexicano es, pues nunca me han cachado, pues nunca lo he necesitado, pues nunca ha pasado nada, pues nunca he tenido un problema con ellos, siempre lo he hecho así. Pero está evolucionando el mundo y el SAT junto con el mundo. Y entonces yo creo que el SAT y estas cartas de invitación y esta fiscalización cada vez van a tener, como dices, más efecto, van a estar a esta segunda potencia y no hay nada mejor que estar preparado. Dentro de esto hemos visto muchos casos de clientes y amigos que se ponen a correr el día 1 que les llega la carta de invitación. Y lo mejor sería el día 1, porque luego te hablan y te dicen un día antes de que venza o 2 días antes de que venza que quieren que los ayudes porque hay que contestar. Entonces, muchas veces hay que partir de cero, porque la gente no tiene lo que debe de tener. Sin duda es fundamental esto que mencionas y pues más si tu pronóstico es que van a aumentar las cartas de invitación y la suspensión temporal de sellos, que también lo hemos vivido con muchos clientes y es un tema bien delicado, ¿no?
Claro, creo que solo añadiría que todos los contribuyentes, uno de los primeros pasos que hay que tomar en cuenta para 2025, no solamente es lo de la carta de invitación y prever el tema de la suspensión temporal de los sellos, sino la verificación de los domicilios. La autoridad sabemos que históricamente ha combinado contribuyentes buenos con malos por no saber cómo identificar uno con otro. Uno de los factores primordiales de estos temas es que el domicilio aparezca dentro de los portales del SAT como verificado, porque la misma autoridad en muchos casos los tiene como no verificados. ¿Por qué? En estas modificaciones que existen de forma cada año, siempre actualiza sus sistemas. Siempre hay bases de datos que está moviendo y siempre abre campos nuevos de los cuales no nos avisa y solo lo vemos cuando estamos en la práctica, ¿no? Uno de ellos es el tema de la verificación del domicilio, ¿sí? Entonces, creo que es un gran tema porque de ahí puede caer en cascada los demás temas. Si yo en consecuencia estoy bien y verificado por la autoridad y lo dicen las plataformas, creo que ya tengo un gran punto a mi favor, junto con otros aspectos que hay que considerar como el amarre de la información. Creo que puedes caminar muy bien en 2025 como contribuyente y llevarlo de manera sana, ¿no? Obviamente consideran muchos más factores, pero creo que sería de los primeros puntos a considerar si uno quiere dar una pequeña revisada y hacerse una introspección del tema, ¿no? Pues sin duda interesante y como dices, nada mejor que saber cómo estamos y tomar una radiografía interna para saber dónde puede doler y empezar a actuar de manera preventiva. Luis, no sé si hay algo más relacionado con esta perspectiva 2025 que nos haga entender lo que puede venir y lo que podemos esperar del año. Creo que siempre es importante considerar, para mí siempre ha sido una gran enseñanza la que recibí de saber que todos los temas tienen un carácter cíclico, ¿no? Es bueno saber un poco de la historia siempre. Lo mencionaba ahorita con el tema de las facturas falsas, ese concepto que se manejó en su momento como tema de las facturas apócrifas, el tema de hace 10 años, qué se ha modificado en materia de reforma fiscal o qué ha habido de cambio. ¿Cuál ha sido la transición de los regímenes fiscales y estos métodos de fiscalización? Saber un poquito de lo que ha pasado anteriormente nos da una gran pauta para 2025. Nuestro país crece de una forma lineal, ¿sí? En materia tributaria. No hay un pico tan alto que pudiera sacarnos del tema fiscal de decir, viene un cambio radical. Conociendo y metiéndonos más a la historia, podemos entender todo lo que viene para 2025 y tal vez no solo para 2025, sino para todo el sexenio, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante a razonar y los empresarios, los contadores, los abogados no me van a dejar mentir. Eso es común tenerlo siempre en cuenta porque para mí creo que es el 50% de lo que va a suceder en 2025 es lo que ya ha sucedido en otros años, ¿no? Considerando para mí los últimos 10 años, que son los últimos 2 sexenios, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto medular que siempre hay que considerar. Yo siempre lo considero cada vez que inicia el año. Siempre hago ese análisis desde el diciembre hasta enero y de ello me baso para todo el tema de 2025, o sea, el año que va corriendo, ¿no? Pues esperemos que tengas razón, esperemos que sea eso lo que está por venir. Y pues no me queda más que agradecerte, Luis. Gracias como siempre por tu participación. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Qué le dirías en términos de esta historia? ¿Qué le dirías en términos de lo que viene? ¿Qué dirías como conclusión de esta perspectiva 2025? Creo que como resumen es importante siempre hacer un análisis. Eso es lo primordial en los temas, ¿no? Hacer el análisis de principios de año, concatenarlo con el cierre del año anterior. ¿Por qué? Porque la declaración anual, tanto de personas físicas como personas morales, siempre viene 3, máximo 4 meses en el caso de persona física para presentarla. Entonces, se viven en el mismo momento 2 años en materia tributaria en la mente de los contadores y en la mente de los empresarios, que es 2024-25. Entonces,
es un buen momento para considerar las situaciones de 2024 y lo que tenemos para 2025, ¿no? Y con ello, caminar el resto del año. Eso te va a dar la pauta de tener una situación fiscal mucho más sana. Tomo mis errores, los más cercanos, 2024, y considero lo que va a suceder en 2025, y con ello poder hacer un gran introspección de todo lo que viene para 2025. Entonces, creo que es un punto fundamental que yo de mi apartado siempre considero y me ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque podemos sentarnos ahorita y platicar esto, y estoy seguro si nos sentamos el 31 de diciembre o mediados de diciembre del 2025, vamos a estar tomando lista de lo que mencionamos ahorita como cierto, ¿no? Entonces, esa es una gran fórmula que pudiéramos tener para el cierre del año, decir qué sucedió al principio de año, si funcionó o no estas expectativas que estamos comentando. Como siempre, gracias, Luis. Es un placer tenerte aquí, es un placer tenerte en esta que es tu casa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Y a ustedes, amigos que nos acompañaron, ya lo escucharon. No hay nada mejor que prever, no hay nada mejor que saber realmente cómo estamos para poder partir de ahí y saber qué requiere solución. Gracias por acompañarnos como siempre. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.